Muy buenas a todos, bitumeros. Las principales noticias de criptomonedas de hoy son las siguientes. Kuniverse, el metaverso de Kun Agüero en Sandbox. El desarrollo de contratos inteligentes en Cardano crece un 3% después de Basil. Malasia comenzará a desarrollar una infraestructura blockchain pública. La Oficina contra el Cibercrimen de Estados Unidos cierra un acuerdo con Chainalysis. El dinero malo se utiliza y el bueno se reserva. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos dándonos un like, suscribiéndote y dándole a la campanita para poder seguir haciendo contenido como este. ¡Comenzamos! El exfutbolista argentino Kun Agüero ha llegado a un acuerdo con The Sandbox y lanzará su propio metaverso en colaboración con la experiencia Ether Studio, creadores de experiencias inmersivas en el metaverso. Kuniverse contará con una colección de 9.320 avatares NFTs y ha sido planteado con la finalidad de brindar nuevas experiencias a los seguidores del futbolista, quien saltó al universo del gaming y los eSports tras dejar el fútbol profesional cuando fue diagnosticado de una arritmia. The Sandbox ha anunciado en su cuenta de Twitter esta colaboración con el Kun, que además de los avatares NFTs, ofertará una pista de baile, deportes electrónicos, beneficios exclusivos para sus usuarios y diferentes sorpresas para los fans del Kun, como por ejemplo un viaje a Qatar en el que poder reunirse con el exfutbolista en la Copa del Mundo 2022. Tras la implementación con éxito de Basil, el hard fork de Cardano, en su mainnet el 22 de septiembre, esta red ha añadido otros 100 smart contracts a su ecosistema. Cardano continúa expandiéndose mientras nuevos contratos inteligentes y dApps llegan a su blockchain. Con la actualización de red de esta semana, los desarrolladores de este proyecto han informado de que actualmente existen 3.392 smart contracts basados en el lenguaje de programación Plutus, lo cual quiere decir que el número de contratos ha aumentado en comparación con el mes pasado más de un 3% con la actualización de Basil en la mainnet. Además de haber aumentado el número de smart contracts en las últimas semanas, el número total de transacciones realizadas en la blockchain de Cardano también se ha incrementado desde la llegada de Basil. En la actualidad se ha procesado alrededor de 51,3 millones de transacciones en la red, lo cual representa un crecimiento de más de un 2% desde finales de septiembre, fecha en la que la blockchain superó los 50 millones de transacciones procesadas. Malasia busca acercarse a la Web3 mediante su infraestructura blockchain pública nacional MBI o lo que es lo mismo MyEG Services Berhad. Este país asiático está planteando su hoja de ruta para desarrollar su propia blockchain en un futuro cercano. Mediante esta red, Malasia busca llevar el sector público y privado a la Web3 buscando impulsar el desarrollo tecnológico del país y ofertar servicios de próxima generación, consiguiendo consolidarse como uno de los países más innovadores de su región y del planeta. Para conseguir estos objetivos, la empresa MBI, dedicada al desarrollo de soluciones para servicios de gobierno electrónico en Malasia junto con el Servicio de Investigación Nacional Mimos Technology, en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación malayo, ha firmado un acuerdo para trabajar conjuntamente en el desarrollo de esta blockchain pública nacional para llevar las aplicaciones Web3 y los sectores públicos y comerciales de este país. Y con respecto a esta noticia te hacemos una pregunta. ¿Crees que es necesario que cada país tenga su propia blockchain? Déjanos aquí abajo en los comentarios tu opinión. La Oficina contra el Cibercrimen de los Estados Unidos ha cerrado un acuerdo con Chainalysis, una de las consultoras principales sobre análisis de redes de criptomonedas a nivel mundial. Con esta asociación, que forma parte de las alianzas que la NCFTA tiene actualmente en el ámbito de las criptomonedas y de Bitcoin, se busca perseguir de manera más eficiente el crimen cibernético en este país. El comunicado en el que se daba a conocer esta noticia explicaba que esta asociación se enmarca en la lucha contra el cibercrimen. El director de esta oficina comentó que con Chainalysis los investigadores podrían seguir el dinero en la blockchain, lo que les permitirá mapear la red financiera de los criminales, reduciéndose en gran medida el tiempo de respuesta. Esta asociación tratará de combatir los mercados de la Darknet, los ataques ransomware o el material de abuso infantil. En la lista se incluye, por ejemplo, al grupo Lazarus, que para el gobierno de Estados Unidos está identificado como un grupo de hackers de Corea del Norte que se encuentran involucrados en robos de plataformas de criptomonedas como el sucedido en Tornado Cash. Este fin de semana tuvo lugar en Madrid el evento Watch Out Bitcoin, en el que diferentes expertos del sector aportaron su mirada crítica y debatieron sobre Bitcoin y el dinero fiat. Ricardo Pérez Gómez, doctor en matemáticas y uno de los ponentes destacados del evento,
reseñó que el dinero fiat es el que se utiliza, no porque sea el mejor dinero, sino precisamente lo contrario, porque como ha quedado demostrado a lo largo de la historia, el dinero malo es el que se usa y el bueno como Bitcoin es el que se reserva. Ricardo Pérez fue uno de los muchos profesionales que pasaron por el escenario del Watch Out Bitcoin celebrado en la Casa Encendida de Madrid para debatir sobre Bitcoin y el mundo actual. Pérez Gómez dejó estas interesantes declaraciones en un panel denominado Una mirada crítica sobre Bitcoin, al que también se sumaron Álvaro de María, autor del libro La filosofía de Bitcoin y otros bitcoiners expertos. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete a nuestro nuevo canal de noticias en este botón de aquí abajo. Posiblemente te interese este vídeo que te recomendamos y si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Un abrazo bitumeros, nos vemos mañana con más noticias. Adiós.